Gracia y paz de nuestro amado Señor Jesucristo para todo su pueblo alrededor del mundo. Qué gozo, qué alegría, qué bendición poder sabernos amados por el Señor y saber que Él está con nosotros siempre. En esta ocasión vamos a compartir el comentario día por día de la lección número 7, titulada El descanso, las relaciones y la salud. Oremos para comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, glorificado y santificado sea tu nombre para siempre. Gracias por esta palabra que nos has traído. Gracias por tu mensaje que siempre llega en el momento oportuno. Gracias porque nos das el privilegio de amarte, de conocerte y de obedecerte. Que tu bendición abunde en nuestras mentes al estudiar tu santa palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Texto clave. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Génesis 45:5. Podemos tener la plena seguridad de que todas las cosas obran para bien de aquellos que aman a Dios. Cuando dejamos al mundo para seguir a Cristo, no se nos promete que vamos a tener aquí en esta tierra una vida sin sufrimiento, sin problemas o sin enfermedad, pero se nos promete compañía, fortaleza y guía para que podamos salir más que vencedores. También se nos promete una eternidad de gozo, de luz, de salud y de vida con el Señor. Creer esta verdad nos capacita para ser personas que aman, que perdonan y que levantan al caído, aunque ese caído se haya caído mientras trataba de empujarnos. La gracia que Dios nos ha dado nos capacita para esparcir su amor y perdón por doquiera, incluso a aquellos que menos se lo merecen, porque reconocemos que somos los que menos merecemos el amor y el perdón de Dios, y sin embargo, Él nos lo ha dado en abundancia. El espíritu de profecía nos dice: todos somos falibles, todos cometemos errores y caemos en el pecado, pero si el que obra mal está dispuesto a ver sus errores, cuando el Espíritu de Dios lo convenza de ellos y con humildad de corazón los confiesa, entonces puede ser restaurado. Las mansiones que Jesús ha ido a preparar para todos los que le aman serán habitadas por los que estén libres de pecado, pero los pecados que no son confesados nunca serán perdonados. El nombre del que así rechaza la gracia de Dios será borrado del libro de la vida. Está por llegar el tiempo cuando todo secreto será juzgado, y entonces se harán muchas confesiones que asombrarán al mundo. Se revelarán los secretos de todos los corazones. Se confesarán públicamente los pecados. Pero lo triste del caso es que esas confesiones se harán demasiado tarde para ser de utilidad para el pecador o para salvar a otros del engaño. Solamente testificarán de que su condenación es justa. Matutina a fin de conocerle, capítulo del 20 de agosto. Misericordia para el arrepentido. Lección para el día domingo, 8 de agosto. Enfrentar el pasado. Génesis 41, 49 al 57 nos dice: recogió José trigo como arena del mar, mucho, en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto.
Y comenzaron a venir los 7 años del hambre como José había dicho, y hubo hambre en todos los países. Mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: Id a José, y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. En esta historia hay una hambruna en el presente, pero como Dios reveló en el pasado lo que iba a venir, y dijo claramente lo que se debía hacer para evitar sucumbir ante el hambre, todo Egipto podía estar tranquilo porque había provisión de alimento para todos. Los campos estaban marchitos, pero los almacenes estaban llenos. ¿Por qué? Porque Dios es amor, porque Él siempre quiere ayudarnos y porque siempre y cuando haya por lo menos uno que quiera oír la voz de Dios, siempre habrá provisión. Siempre habrá una salida para superar cualquier crisis. La fidelidad al Señor siempre paga bien. José pasó 13 largos años de sufrimiento, pero en el sufrimiento fue cuando más recibió sabiduría, fortaleza, visión y capacitación para ocupar el puesto a través del cual Dios salvaría a Egipto, al mundo y sobre todo a la simiente de Abraham. Pensemos en esto. Si José no hubiera sido vendido por sus hermanos y llevado a Egipto y comprado por Potifar, lo más seguro es que Faraón no hubiera tenido el sueño que tuvo. Hubieran tenido 7 años de abundancia y seguramente se lo hubieran gastado todo porque hubieran imaginado que esa abundancia iba a ser eterna. Pero luego hubieran llegado los 7 años de escasez y al no haber hecho provisión hubieran muerto de hambre, la mayoría de Egipto y la mayoría del mundo. Pero ese gran mal que le tocó enfrentar a José se iba a convertir en una bendición, porque en ese gran mal, en esas terribles circunstancias que le tocó enfrentar, que le tocó sufrir, Dios lo iba a purificar, a capacitar y a equipar para que pudiera interpretar el sueño que el mismo Dios iba a mandarle a Faraón, con el fin de ponerlos en sobreaviso, de tal manera que cuando estuvieran pasando los años de abundancia pudieran recoger abundante provisión para tener con qué subsistir en el tiempo de gran escasez. Ahora miremos esto. Fue Dios el que reveló el sueño a Faraón, pero no le reveló la interpretación. ¿Por qué? No porque Dios no amaba a Faraón, sino porque Faraón no amaba a Dios, y Dios no le revela sus misterios a aquellos que no lo aman, porque la Biblia dice que la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer y comprender su pacto. De manera que si en Egipto no hubiera estado un varón de Dios, humilde y dependiente del Señor, esta revelación hubiera pasado por alto, y si alguien la hubiera recibido, no la hubiera podido interpretar. Qué bonito es el Señor, aunque solamente le revela sus misterios, con esa revelación a los que le temen, sustenta la vida, incluso de aquellos que no le temen. Porque la bendición de José se tradujo en una bendición para todo Egipto, para todo el mundo. Gloria al Señor. La bendición que Dios le brinda a un vecindario, a una empresa o a una familia incrédula a través de uno que le teme al Señor es muy grande y pocos la pueden medir. Bendito sea el Señor. En medio de la bendición que se estaba viviendo en Egipto, al tener provisión en medio de la hambruna, habían heridas sanadas que todavía le hacían mirar hacia atrás con nostalgia.
Quería saber de su amada familia, y estoy hablando de José. ¿Seguiría su padre con vida? ¿Cómo estaban sus hermanos? ¿Tendrían ellos suficiente alimento? Dios no permitiría que José pasara más tiempo sin saber acerca de su familia, de su pasado. Los vio venir de lejos y una cantidad de emociones surgieron en su corazón. Quería correr a abrazarlos, quería saber cómo estaba su padre, pero se contuvo. Necesitaba darse cuenta si sus hermanos habían cambiado o eran los mismos hombres intolerantes y sin sentimientos que lo habían vendido y lo habían odiado. Por esta causa, José realiza un elaborado plan con el que les iba a probar. Por la forma como ellos respondieran ante esto, él podría enterarse si ellos habían cambiado o seguían siendo los mismos. Sabemos que José no odiaba a sus hermanos, a pesar de que lo que ellos le hicieron fue inhumano, y lo sabemos porque en ese momento él tenía mucho poder. Podía dar una orden y hacerlos pagar por todo el daño emocional que le hicieron. Pero él era un hombre de Dios, llevaba sus cargas, sus dolores, sus rencores, sus resentimientos a su Padre Celestial, y en él encontraba descanso y sanidad. Amaba a sus hermanos y les iba a dar la oportunidad de resarcir su pecado. La providencia siempre nos da la oportunidad de amar y de servir a los que nos han hecho daño. José aprovechó esa oportunidad sin dejar de enseñar lecciones necesarias para que sus hermanos pudieran reconocer su pecado y pedir el debido perdón. El libro El deseado de todas las gentes, página 320, nos dice: los siervos de Cristo no han de actuar según los dictados del corazón natural. Necesitan tener una íntima comunión con Dios. No sea que, bajo la provocación, el yo se levante y ellos dejen escapar un torrente de palabras inconvenientes, que disten mucho de ser como el rocío y como las suaves gotas que refrescan las plantas agostadas. Esto es lo que Satanás quiere que hagan, porque estos son sus métodos. Es el dragón el que se llena de ira. Es el espíritu de Satanás el que se revela en la cólera y las acusaciones. Pero los siervos de Dios han de ser representantes suyos. Él desea que trafiquen únicamente con la moneda del cielo, la verdad que lleva su propia imagen e inscripción. El poder por el cual han de vencer el mal es el poder de Cristo. La gloria de Cristo es su fuerza. Han de fijar sus ojos en su hermosura. Entonces podrán presentar el Evangelio con tacto y amabilidad divina. Y el espíritu que se mantiene amable bajo la provocación hablará más eficazmente en favor de la verdad que cualquier argumento, por enérgico que sea. Fin de la cita. Lunes 9 de agosto. Preparación del terreno. Génesis 42, 23 al 24 dice: pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón, y lo aprisionó a la vista de ellos. El mal se hace grande porque no solo es un acto, también es un sentimiento y un estado de nuestra naturaleza. Los sentimientos negativos envenenan todo nuestro ser. Es como echar una gota de veneno en un vaso de agua pura. Puede ser muy poquita cantidad de veneno, pero se convierte en una amenaza letal para la vida. El rencor, el resentimiento y los recuerdos amargos contra las personas que nos han dañado o intentado hacerlo se convierten en un mal muy peligroso para la vida. Puede pasar que alguien en el pasado nos hizo sufrir, pero esa persona conoció a Jesús, se arrepintió, Dios lo perdonó y lo restauró. Pero si nosotros, que fuimos las víctimas, seguimos guardando rencor contra esa persona,
terminamos siendo culpables de un pecado sutil, pero muy devastador para nuestra vida espiritual. El que no perdona, no puede ser perdonado. El que guarda rencor acaricia el origen del homicidio. José llevó su dolor, su resentimiento y su posible rencor a los pies de su Padre Celestial, y Dios lo ayudó a perdonar y a no vivir con amargura. Esto lo hizo un hombre libre y dispuesto a permitir que la corriente de amor y sabiduría divina fluyeran a través de él. Ahora, es cierto que José ya había perdonado a sus hermanos. De no ser así, Dios no hubiera podido usarlo como lo estaba haciendo. Las raíces de amargura bloquean la mente y el alma, impidiendo que la luz del cielo ilumine el corazón. Aunque también es cierto que José amaba a sus hermanos y los había perdonado, él necesitaba saber si sus hermanos estaban realmente arrepentidos. José no solamente quería perdonar a sus hermanos lo que le hicieron, sino que además quería restituir su relación familiar. Y para poder restituir una relación, se requiere que la parte culpable sea consciente de que lo que hizo estuvo muy mal, de tal manera que no quiera volver a hacerlo. José iba a recibir a sus hermanos, como su familia, y les iba a dar muchas bendiciones allí en Egipto. No podía arriesgarse a darles tanto si primero no estaba seguro de que ellos no iban a intentar derrocarlo o asesinarlo por envidia. Esta es la razón por la que José monta todo este escenario y prácticamente juega con las circunstancias. Ya que ellos no lo reconocieron, entonces José va a seguir actuando delante de ellos como si fuera un egipcio más, un líder prominente de este gran país, de esta gran potencia que nada tenía que ver con ellos. Era la única manera como podía darse cuenta de las vidas reales de sus hermanos. Porque si les hubiera dicho yo soy José, y ellos hubieran pensado ahora José tiene mucha influencia, le hubieran servido por miedo y no por amor, o José no se hubiera dado cuenta si el servicio que le iban a dar y el trato que le iban a dar era por interés o por amor y verdadero arrepentimiento. Génesis 42, 21 al 23 nos dice: y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Esta escena, relatada en este pasaje bíblico, nos muestra que la conciencia de los hermanos de José no había sido ahogada bajo el peso de su maldad. Nos muestra que ellos todavía cargaban con ese dolor, que todavía el Espíritu Santo de Dios trabajaba en sus conciencias, en sus mentes, y cargaban con ese dolor. No habían enterrado a José todavía, y ahora estaban verdaderamente arrepentidos. José lloraba. El pasado pesa. Las heridas, aunque estén sanadas, a veces siguen doliendo, y mucho más si las hemos recibido por parte de personas que nosotros amábamos. Sin embargo, José también lloraba de gozo al ver que sus hermanos no estaban duros de corazón, que estaban cargados con una conciencia que los acusaba y parecían arrepentidos. Nunca, oh mis hermanos y mis hermanas, nunca actuemos para herir, porque hay heridas que hieren tan profundo que nos marcan para toda la vida. Actuemos para bendecir, para levantar, para fortalecer, porque los actos de amor y de bondad no se acaban ni con la muerte. Todo lo bueno que hacemos perdura eternamente. En el libro El deseado de todas las gentes, página 522, encontramos el siguiente pasaje:
Jesús conoce las circunstancias que rodean a cada alma. Tú puedes decir, soy pecador, muy pecador, y puedes serlo, pero cuanto peor seas, tanto más necesitas a Jesús. Él no se aparta de ninguno que llora contrito. No dice a nadie todo lo que podría revelar, pero ordena a toda alma temblorosa que cobre aliento. Perdonará libremente a todo aquel que acuda a Él en busca de perdón y restauración. Cristo podría encargar a los ángeles del cielo que derramen las redomas de su ira sobre nuestro mundo, para destruir a aquellos que están llenos de odio contra Dios. Podría limpiar este negro borrón de su universo, pero no lo hace. Él está ahora junto al altar del incienso, presentando las oraciones de aquellos que desean su ayuda. Fin de la cita. Martes 10 de agosto. Perdonar y olvidar. Mateo 18:21 dice: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Romanos 4:7 al 8. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Cuando hablamos de perdonar y olvidar, no queremos decir con ello que vamos a sufrir de amnesia, que mágicamente vamos a olvidar ese acto terrible que nos hicieron, y que por ello amaremos de manera espontánea y natural a la persona que nos hizo daño. No, ese no es el perdón y el olvido verdaderos. Perdonar es renunciar a nuestro derecho de enojarnos, derecho de olvidar y derecho de vengarnos de la persona que nos atacó. Y no solo evitar hacer el mal o evitar sentir contra esa persona un odio justo equivalente a lo que nos hizo, sino procurar hacerle el bien, buscar la manera de mostrarle el amor de Dios. No olvidamos lo que nos hizo, pero sí olvidamos el sentimiento que nos hizo sentir cuando nos maltrató. Lo cierto es que esto es imposible lograrlo sin Cristo. Sin Cristo no podemos perdonar como el cielo espera. El rencor es humano, la venganza es humana, el odio es humano, pero el perdón es divino. Lo que quiere decir que se nos hará fácil odiar, natural vengarnos y maltratar al que se lo merece, y se nos hará imposible perdonar, amar y olvidar las heridas y los dolores que nos causaron aquellos que nos hicieron daño. ¿Por qué? Porque no somos divinos, somos humanos. Sin embargo, ¿qué dice la palabra del Señor? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Sin mí nada podéis hacer. Venid a mí, y yo os haré descansar. Cristo puede darnos ese poder sobrenatural que necesitamos para perdonar y para amar. Él viviendo en nosotros logra lo que para nuestra naturaleza, nuestra carne, es imposible. Eso sí, hay una parte que debemos hacer, y es seguir las indicaciones que el Señor nos hace. Él dice: amad a vuestros enemigos, orad por los que os maldicen, haced el bien a los que os ultrajan y persiguen. En cada uno de estos mandatos hay poder de Dios para romper las cadenas del resentimiento, del rencor, de la amargura y de la venganza. Y Dios nunca nos manda a hacer algo sin antes darnos todo el poder para hacerlo. Aleluya. Sí podemos perdonar y sí podemos olvidar por la gracia del Señor. La lección de hoy también resalta el hecho de que perdonar no es patrocinar que el perverso siga haciendo daño o siga aprovechándose de la mansedumbre que el Señor ha puesto en sus hijos. El perdón es entregar a Dios nuestro derecho de tratar a esa persona como se lo merece y proceder a tratarlo con misericordia y con equidad. Hacerle el bien sin exponernos a que nos siga dañando o maltratando.
La historia de José hubiera tenido un final muy triste y oscuro si José no hubiera puesto en manos de Dios cada área de su vida. En su vida sentimental puso primero a Dios. Puso cada una de sus emociones bajo la sumisión a la palabra del Señor. Puso su intelecto en las manos de Dios y sus heridas más profundas las entregó a aquel que podía sanarlo y restaurarlo. No permitamos que un rencor o una raíz de amargura nos prive de experimentar las alturas del amor, la sabiduría y la comunión con nuestro Creador y Salvador. Cuando José perdonó a sus hermanos, se abrió un camino amplio de posibilidades maravillosas para que las bendiciones de Dios se manifestaran sobre ellos y sobre sus hijos. De no haberlo hecho, José hubiera atentado contra el pueblo del Señor, que eran las 11 tribus de Jacob, y hubiera trabajado del lado del enemigo para intentar exterminar a la tribu de la cual siglos después nacería el Mesías, la tribu de Judá. Cuánto dolor le hubiera causado a su padre si hubiera actuado con arrogancia, rencor y venganza. Sin embargo, como en su vida el soberano era Dios, actuó con bondad y sublime misericordia. ¿Puedes imaginar cuán pleno se sentía el corazón de su padre terrenal? ¿Podemos imaginar cuán sorprendidos estaban los seres de otros mundos? Ante el amor y el perdón de José, ¿puedes imaginar cuán pleno, cuán orgulloso, cuán feliz se sentía el corazón de Jacob, su padre terrenal? Podemos imaginar cuán sorprendidos estaban los seres de otros mundos. Y lo mejor, cuánto gozo sentía el Dios eterno al ver una nítida manifestación del carácter perdonador de su Hijo Jesús en la vida de su siervo José. Cuando perdonamos a los que nos ofenden, el carácter de Dios brilla, no solo ante la persona perdonada, sino ante todo el universo. La matutina Reflejemos a Jesús, capítulo del 18 de septiembre, titulado La base del perdón, segundo párrafo, nos dice: no demos al que yerra ocasión de desanimarse, no permitamos que haya una dureza farisaica que haga daño a nuestro hermano. No se levante en la mente o el corazón un amargo desprecio. No se manifieste en la voz un dejo de escarnio. Si hablas una palabra tuya, si adoptas una actitud de indiferencia o muestras sospecha o desconfianza, esto puede provocar la ruina de un alma. El que yerra necesita un hermano que posea el corazón del hermano mayor, lleno de simpatía para tocar su corazón humano. Sienta él el fuerte apretón de una mano de simpatía y oiga el susurro: oremos. Dios les dará a ambos una rica experiencia. La oración nos une mutuamente y con Dios. La oración trae a Jesús a nuestro lado y da al alma desfalleciente y perpleja nueva energía para vencer al mundo, a la carne y al demonio. La oración aparta los ataques de Satanás. Fin de la cita. Miércoles 11 de agosto. ¿Cómo ponerlo en práctica? Lucas 23:34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Mateo 5:44. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cuándo debemos otorgar el perdón? Algunos pensamos que si el que nos ofendió no pide perdón o no se arrepiente, no debemos perdonarlo, pero todo debemos hacerlo basados en el ejemplo de Dios. Dios nos perdonó desde antes de que nosotros le hubiéramos pedido perdón. Sin embargo, vemos que Dios ha provisto abundante perdón para todos, y no todos lo aceptan. No todos reciben su perdón. Los que lo estaban matando en la cruz no le estaban pidiendo perdón, pero Él procede con misericordia y pide al Padre que los perdone porque no saben lo que hacen. Esta extensión
y claro ofrecimiento de gracia. No es una imposición. No es que por la oración de Jesús todos se van a salvar. Es un ofrecimiento infinito que puede ser rechazado. Lo mismo pasa con nosotros. Podemos y debemos perdonar a los que nos ofenden, incluso desde antes que ellos se arrepientan y nos pidan perdón. Pero ese perdón no implica que ellos lo vayan a recibir o que vayan a cambiar su actitud con nosotros. Con todo y eso, tú y yo cumplimos con nuestra parte y quedamos libres en la voluntad de Dios al otorgar el perdón. Ahora, algo supremamente importante es que debemos tener claro de que nuestros sentimientos no son prioridad en este aspecto, porque no vivimos por sentimientos. Los sentimientos están heridos, están incluso convulsionados por causa de una ofensa o un ataque cruel contra nosotros. Si dependemos o si dependiéramos de lo que sentimos, terminaríamos portándonos muy mal contra aquellos que nos han dañado. La Biblia por eso nos dice: el justo por la fe vivirá. Es la fe la que debe regir nuestras decisiones y nuestras expresiones. Los sentimientos deben rendirse ante la palabra de Dios. Los sentimientos dicen o nos impulsan a vengarnos, pero la palabra de Dios nos dice: ama, perdona y haz el bien. Entonces, ¿qué toca hacer? Renunciar a nuestro sentir para abrazar el consejo divino. Ponemos primero la fe que nuestra naturaleza, y es allí donde triunfa el amor, triunfa la palabra de Dios en nosotros. Normalmente, cuando hemos sido ofendidos por alguien, decimos: no me nace perdonarlo, no me nace hacerle el bien, no me nace olvidar el dolor que me causó, pero como estoy en Cristo, no voy a seguir en pos de mi corazón, ni en pos de mis sentimientos. Haré lo que Dios me manda hacer, y una vez damos el paso de obedecer la palabra del Señor, nuestro Dios pone y provee el querer y el hacer por su buena voluntad. Así que no es primero el deseo de perdonar, primero es obedecer aunque no deseemos perdonar. Y cuando obedecemos, cuando avanzamos en el perdón, Dios pone el querer y el hacer, pone el sentir. Alabado sea nuestro Dios. Cuando alguien nos ha hecho daño, o cuando alguien nos haga sufrir, debemos también recordar que nosotros no somos inocentes, que nosotros también hemos hecho daño a otros, que también hemos herido a otras personas, y así como anhelamos que nos perdonen, debemos perdonar. Es más, tanto tú como yo hemos herido profundamente el corazón de Dios. Hemos atentado contra la vida de su Hijo cada vez que pecamos, y el Señor, en vez de vengarse contra nosotros, nos ha extendido su mano, nos ha abrazado tiernamente y nos ha invitado a aceptar su perdón. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros de esta misma manera. En el libro Consejos para los maestros, padres y alumnos acerca de la educación cristiana, capítulo 3, titulado El que enseña la verdad es el único educador, párrafo 8, dice lo siguiente: Cristo presentó a los hombres algo que era completamente contrario a las representaciones del enemigo referentes al carácter de Dios, y procuró inculcar a los hombres el amor de su Padre, quien de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Instó a los hombres a reconocer la necesidad de la oración, el arrepentimiento, la confesión y el abandono del pecado. Les enseñó a ser honrados, tolerantes, misericordiosos y compasivos, recomendándoles amar no solo a quienes los amaban, sino a los que los odiaban y los trataban despectivamente. En todo esto estaba revelándoles el carácter del Padre, quien es longánime, misericordioso, lento para la ira
y lleno de bondad y verdad. Fin de la cita. Lección para el día jueves 12 de agosto. ¿Cómo hallar descanso después del perdón? Génesis 50, 18 al 21. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: Henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Los hermanos de José lo vendieron y contaron una gran mentira a su padre. No podemos imaginar cuánto dolor sentían al ver sufrir profundamente a su anciano padre y al no poder decirle la verdad de que su hijo no había sido devorado por ninguna bestia salvaje. La conciencia de estos hombres debió causarles muchos dolores por mucho tiempo. Pero Dios obró de formas milagrosas. No permitió que Jacob muriera sin ver nuevamente a su hijo. Tarde o temprano la verdad sale a la luz y los que mintieron se ven obligados a reconocer su mentira. También libró de la muerte a cada uno de los hermanos de José, para que pudieran ver con sus propios ojos lo que Dios hace con sus siervos. Ellos obraron cruelmente, y Dios usó para su gloria toda aquella maldad que ellos hicieron con José. Sin embargo, la conciencia sucia siempre anda intranquila. Vivían temiendo que José se vengara de ellos cuando su padre muriera. No les fue suficiente ver el amor y la bondad con que los rodeó cuando les manifestó abiertamente que era el hermano a quien ellos habían odiado y vendido como esclavo. Sentían que el pecado que habían cometido contra su hermano era tan grande que no podía ser perdonado tan fácilmente. Y es que el pecador que tiene plena conciencia de su pecado le cuesta creer que puede ser perdonado y declarado inocente. José trataba a sus hermanos como si no lo hubieran vendido, como si no lo hubieran maltratado. No los trataba como merecían sus culpas. Lo mejor que ellos podían hacer era aceptar y agradecer ese perdón, creer que Dios era el que estaba obrando a través de José y vivir una vida nueva bajo el fundamento de ese amor que se les extendía abundante y copiosamente. Así como José le pagó a sus hermanos con el bien cuando ellos le hicieron tanto mal, así como José los trató como hermanos inocentes, amables con él y amorosos con él desde niño, aunque así no fueron, es igual el trato que el Señor nos da a nosotros. Nosotros nos hemos portado mal con Dios, hemos maltratado a su Hijo, lo hemos crucificado porque Él murió por culpa de nuestros pecados. Y sin embargo, Dios nos trata con amor, nos paga con el bien cuando nosotros le hemos hecho el mal. La historia de José ilustra la gracia y la misericordia invaluable de Dios para nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo nos dio lo que más necesitábamos, la vida eterna. Génesis 5:20 dice: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. El amor cubre multitud de pecados. Esta frase dice mucho en la historia de José. La historia de este varón de Dios nos muestra que mientras más grande sea el amor a Dios, mayor será la capacidad que tengamos para perdonar a los que nos ofenden. Si amamos poco al Señor, no sabremos perdonar ofensas grandes ni ofensas pequeñas. Pero si amamos muchísimo al Señor, sabremos perdonar ofensas pequeñas y ofensas muy grandes, porque la gracia de Dios opera en nosotros y nos mueve a amar, a perdonar y a ayudar. José no podía ignorar cómo Dios había usado cada una de sus circunstancias para cumplir un propósito de gran salvación, de gran bendición. Al mirar atrás a su pasado, pudo ver
aún en la cruel obra que hicieron sus hermanos contra él, un propósito de bendición. El inicio de su tragedia fue también el inicio de su gloriosa historia con Dios. Sin esa experiencia o esas experiencias dolorosas y aleccionadoras, él no podría estar ocupando el cargo que estaba ocupando en ese momento. Su razonamiento espiritual le decía que, si Dios había obrado para bien, en medio de todo ese dolor, sus hermanos debían vivir. Dios no solo lo había guiado a él, también había tenido misericordia de sus hermanos y tenía un plan para ellos en su agenda. Por eso, y porque los amaba, nunca tuvo la intención de vengarse. Dice el libro Camino a Cristo, capítulo 11, párrafo 9. Si venimos a Dios, sintiéndonos desamparados y necesitados, como realmente somos, si venimos con humildad y con la verdadera certidumbre de la fe, le presentamos nuestras necesidades a aquel cuyo conocimiento es infinito, a quien nada se le oculta y quien gobierna todas las cosas por su voluntad y palabra, Él puede y quiere atender nuestro clamor y hacer resplandecer su luz en nuestro corazón. Por la oración sincera, nos ponemos en comunicación con la mente del infinito. Quizás no tengamos al instante ninguna prueba notable de que el rostro de nuestro Redentor está inclinado hacia nosotros con compasión y amor. Sin embargo, es así. No podemos sentir su toque manifiesto, mas su mano nos sustenta con amor y piadosa ternura. Fin de la cita. Lección para el día viernes 13 de agosto, para estudiar y meditar. La religión de Jesucristo significa poder. Significa avanzar en dirección ascendente hacia una norma más santa y elevada. El cristiano cuyo corazón ha sido conmovido por la belleza del carácter del Salvador debe poner en práctica lo que aprende en la escuela de Cristo. Debemos ser alumnos aptos en la escuela de Cristo y aprender de buena voluntad lo que Él nos enseña día tras día. Nunca podremos alcanzar la perfección de carácter si no oímos la voz de Dios ni obedecemos su consejo. Esta instrucción no se aplica sencillamente a los que han tenido pruebas que podrían disgustar a sus hermanos, sino que se aplica a los que han sido heridos, a los que han sufrido perjuicios financieros, reproches y críticas, incomprensiones y prejuicios. Los tales no deben permitir que el odio entre en el corazón, ni permitir que surjan los sentimientos negativos cuando consideran a los que los han perjudicado. Como Cristo, perdonaremos a nuestros enemigos y buscaremos la oportunidad de manifestarles a los que nos han perjudicado que amamos sus almas y que, si podemos, les haremos bien. Si los que nos han perjudicado perseveran en su mala conducta, debemos hacer esfuerzos para reconciliarnos con nuestros hermanos de acuerdo con el plan bíblico y tal como Cristo mismo nos ha enseñado. Si nuestros hermanos no quieren reconciliarse, no hablemos entonces de ellos, ni perjudiquemos su influencia, sino dejémoslos en manos de un Dios justo, que juzga a todos los hombres justamente. Hijos e hijas de Dios, capítulo titulado En perdón. Propendemos a buscar simpatía y aliento en nuestro prójimo, en vez de mirar a Jesús. En su misericordia y fidelidad, Dios permite muchas veces que aquellos en quienes ponemos nuestra confianza nos chasqueen, para que aprendamos cuán vano es confiar en el hombre y hacer de la carne nuestro brazo. Confiemos completa, humilde y abnegadamente en Dios. Él conoce las tristezas que sentimos en las profundidades de nuestro ser y que no podemos expresar. Cuando todo parezca oscuro e inexplicable, recordemos las palabras de Cristo. Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Juan 13:7. Estudiad la historia de José y de Daniel.
El Señor no impidió las intrigas de los hombres que procuraban hacerles daño, pero hizo redundar todos aquellos ardides en beneficio de sus siervos que en medio de la prueba y del conflicto conservaron su fe y lealtad. Mientras permanezcamos en el mundo, tendremos que arrostrar influencias adversas. Habrá provocaciones que probarán nuestro temple, y si las arrostramos con buen espíritu, desarrollaremos las virtudes cristianas. Si Cristo vive en nosotros, seremos sufridos, bondadosos y prudentes, alegres en medio de los enojos e irritaciones. Día tras día y año tras año, iremos venciéndonos hasta llegar al noble heroísmo. Esta es la tarea que se nos ha señalado, pero no se puede llevar a cabo sin la ayuda de Jesús, sin ánimo resuelto, sin propósito firme, sin continua vigilancia y oración. Cada cual tiene su propia lucha. Ni siquiera Dios puede ennoblecer nuestro carácter ni hacer útiles nuestras vidas, a menos que lleguemos a ser sus colaboradores. Los que huyen del combate pierden la fuerza y el gozo de la victoria. Ministerio de Curación, capítulo en el trato con los demás. Párrafo 13 al 15. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Oh Señor, gracias por esta palabra que nos has regalado. Escríbela con letras de fuego en nuestro ser, porque queremos ser valientes en medio de la prueba. Queremos llorar, pero sin amargura, sin resentimiento, llorar aferrados de tu gracia, aferrados de tu presencia, sabiendo que todo aquello que nos ocurre, aunque nos duela, sirve siempre para purificarnos, para moldearnos, para ayudarnos a crecer a tu semejanza y para hacer tu voluntad más plenamente. Por favor, bendice a las personas que nos han hecho daño. Dales a conocer tu gran amor. Permíteles encontrar en ti esa gracia y esa agua abundante que sacie la sed de sus corazones. Consuélalos en sus dificultades y ayúdalos a ser salvos por tu gran amor. También oramos, oh Padre, por cada una de las personas que escriben sus peticiones en cada uno de los videos de este canal y de otros canales. Tú conoces cada necesidad, cada clamor, cada dolor, y estás obrando para responder con poder, con misericordia y con abundante sabiduría a los que claman a ti por salud, por trabajo, para que restaures su hogar, para que salves a sus hijos y para que les des tu Espíritu Santo. Gracias porque nos oyes y nos bendices con toda bendición en Cristo Jesús. En ese nombre sacrosanto oramos. Amén, Señor. Ok, mi hermano y mi hermana, si este mensaje te ha bendecido, ha llegado a tu corazón, te invito a darle me gusta a este video. Te invito a suscribirte al canal En Defensa de la Fe, a compartir este mensaje con tus contactos y a dejarnos en la caja de comentarios debajo de este video tus amables comentarios y tus sinceras peticiones. Estamos orando por ti y esperamos que ustedes también oren por nosotros. Recuerden, por favor, hermanos y hermanas, que son muy amados y muy amadas por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto.